propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Títulos de Primera. Daniel Romero, el conductor hasta hace unas semanas de Títulos de Primera, es además el director de la agencia Total News. Usted puede encontrar en www.totalnews.com.ar y en estos últimos meses ha tenido mucho trabajo y tiene mucho trabajo, y por esta cuestión él ha dejado en este mes ha dejado Títulos de Primera, pero evidentemente que nos vamos a volver a encontrar con Daniel, un excelente profesional que ha hecho que yo pudiera estar prácticamente este año detrás de cámaras haciendo un año sabático que por cuestiones personales y cuestiones de salud me había sido medicado que frenara un poco. Bueno, arranqué nuevamente, acá estamos en Títulos de Primera, ya desde la semana pasada, y hoy vamos a hablar con el doctor Héctor Polino, sobre todo sobre un tema que hacen al fin de año, ¿no? al tema de la canasta familiar, esta canasta familiar que muchas veces es adversa para aquellos que menos tienen, y como el sistema inflacionario en el cual vivimos parece acelerarse y pareciera ser que los bonos prometidos o que tanto la CGT de Moyano como la CGT de Barrio Nuevo y la CGT llamada oficialista han solicitado para poder apaciguar un poco ese magro sueldo que tienen en estos momentos los trabajadores. Digo magro sueldo porque no pueden entrar, volver a las paritarias, no se puede volver a tratar el tema salarial, aparentemente. Bueno, estos bonos que sí, que prácticamente dicen algunos que en algunos sectores se está dando la posibilidad y en otros no. Esperemos que sí. Entonces, vamos a hablar con el doctor Héctor Polino de esta canasta navideña, de lo que se nos viene con los transportes, ¿no? Si uno está por vacacionar, dice, bueno, voy a sacar el pasaje ahora, porque no sea cuestión de que a fin de año me lo aumenten. Pero señora, le digo que si llega a aumentar el pasaje, cuando usted va a tomar ese micro, le van a decir, señora, por favor, abone la diferencia. Es lo mismo sacarlo ahora o sacarlo en el momento que usted desee. Esto también corre para las empresas de aeronavegación, tanto estatales como privadas. Bueno, pues privada hay una sola. Y también en los trenes que van a la provincia de Buenos Aires en su mayoría, es decir, el tren a Mar del Plata, el tren a Córdoba, el tren a Mendoza, cuando llegan algunos, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar muchas veces el tema de los trenes en la República Argentina ha pasado a un plano muy diferente del que dice el señor Randazzo. Ojalá se pueda dar eso que dice el señor Randazzo, que en el próximo año algunas vías que estaban muertas tomen vida nuevamente. Ya sucedió, no se esperó a que llegara el verano en el mes de diciembre, cuando llega la fecha de cambiar de temporada, ya tenemos encima los cortes de luz. Esto es otro tema que vamos a hablar con Héctor Polino, y nos va a dar un amplio panorama, no solamente en el tema de la electricidad y del transporte, sino también en lo que va a suceder con las telefónicas. ¿Qué va a suceder con esta Argentina digital que ya tenemos encima? En el otro bloque vamos a hablar vamos a reiterar, mejor dicho, una nota que habíamos hecho del Foro Metropolitano con especialistas que van a debatir sobre políticas públicas. Dice esta gacetilla, la Fundación Metropolitana invita a participar de un encuentro político en el cual expertos locales e internacionales van a debatir y reflexionar sobre cómo gestionar para resolver los problemas de la ciudad y del Gran Buenos Aires, y
también de la República Argentina, agrego yo. El 11 y 12 de noviembre esto va a tener la presencia de Rafael Bielsa, Facundo Manes, y van a dialogar con el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Se me fue el tiempo. Vamos a vender y cuando volvamos el doctor Héctor Polino va a estar con nosotros. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor Héctor Polino, que es el presidente de Consumidores Libres. Me llegó una vez pasada, siempre me envía unas gacetillas a mi correo electrónico, su equipo, donde me habla de los distintos temarios, distintos problemas que tenemos los consumidores. Los consumidores que, como decía usted, no sé si somos tan libres. Aspiramos y luchamos para que los consumidores sean libres. ¿Esta es una premisa socialista, la libertad? Por supuesto, es una premisa del ser humano. Vivir en libertad, que no sea su voluntad conducida por los grandes intereses económicos, por las grandes empresas de capitales, sobre todo de capital extranjero, de modo que el hombre y la mujer puedan realizar con absoluta libertad todas sus potencialidades, toda su creación, toda su voluntad intelectual y física para realizar las obras. ¿Es una utopía? La libertad, no es que la libertad sea una utopía porque somos libres, en definitiva, si queremos ser libres y sacarnos la cadena, nos sacamos la cadena. Pero siempre este sistema o los sistemas han hecho que el hombre no sea tan libre. Tenemos que luchar por esa utopía de una sociedad mejor, en la cual el capital y los recursos naturales estén al servicio del hombre y no, como sucede actualmente, que los recursos naturales y las personas están al servicio del capital. Vivimos una sociedad absolutamente deshumanizada. Y cuando hablamos del capital hablamos de todos los capitales. Por supuesto. Ya no hay más fronteras políticas para decir los capitales, ¿no? Y ahí donde el hombre que ha pensado en alguna oportunidad de ser libre o buscar una libertad a través de un esquema político u otro, se ha encontrado que ninguno de los dos sistemas le ha dado resultado. Por eso es que siempre está latente el ideal de lograr esa sociedad y hay que luchar por una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad donde en el centro de la misma esté la persona humana, donde todos los recursos naturales y todas las posibilidades estén al servicio de la realización del hombre. Esta sociedad en la que hoy vivimos, el capital es el que domina la escena. Hoy podríamos tener una mejor calidad de educación, de salud, de transporte, vivir en una sociedad mucho más humanizada,
si no existiera esa avaricia del capital de concentrar permanentemente, concentrar y explotar a los seres humanos. Cuando hablamos de capitales quizás hay un pensamiento de que hablamos de empresas, de grandes sistemas, pero muchas veces el ser humano que dirige se transforma en un capital. Cuando dirige a una nación se transforma en un capital que oprime, entre comillas, y exprime a todo el que está abajo. Claro, cuando el que está arriba está al servicio del capital. Y muchas veces no está al servicio de su propio capital. Y muchas veces la corrupción es muy común a muchos funcionarios públicos que utilizan la función pública no para enaltecerla y para servir a la gente, sino para servirse personalmente, ¿no? Lo hemos visto, doctor Polino, esto en los últimos años, no solamente en la República Argentina, lo estamos viendo en el mundo. Aquella China que parecía impenetrable la corrupción, hoy nos damos cuenta que la corrupción lo está carcomiendo la base. Aquella Rusia que creíamos que no era incorruptible, se están comiendo la base. Estados Unidos se está comiendo la base. Es decir, es como que es un virus, peor que el ébola, que se ha generalizado. Porque no existen ejemplos, conductas, pruebas, y además porque no están las sanciones adecuadas para aquellos que delinquen. ¿Lo veremos alguna vez? Sí, por supuesto. Por supuesto. Creemos en nuestras juventudes. Por supuesto. El niño cuando nace en estado de pureza mental, intelectual, física, moral. Luego en la sociedad, las relaciones, lo que lo corrompen. De modo que por supuesto que tenemos que luchar por esa sociedad. Y hemos ido mejorando. Ha habido en la historia de la humanidad avances y retrocesos. Sí, por supuesto. La corrupción desde la antigüedad ha pero nada más que se ha generalizado. La corrupción, la prostitución, la venalidad, el asesinato. Lo importante es que el hombre tenga las suficientes fuerzas morales interiores como para poder enfrentar todo eso, ¿no? Y que existan ejemplos. En una sociedad donde hay ejemplos, el resto se trata de reflejar en ese ejemplo. Si la cabeza está bien, los pies están mejor. Mira, yo fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación y ahí tuve la oportunidad de comprobar que cuando la cabeza es sana, es limpia, todos los demás se encuadran. Ahora, si la cabeza es corrupta, no le pidas al portero o al ascensorista que sea un santo. Puede ser un santo, no obstante tener la cabeza corrupta, pero es importante el ejemplo que se dé desde arriba hacia abajo. Es lo que sucede en una familia. Si los padres son honestos, trabajadores y demás, los hijos van a seguir esa cultura que vieron en el hogar. Ahora, si viven en un hogar desquiciado, bueno, por supuesto no vamos a pedirle que luego el niño sea un ejemplo de conducta. ¿Hemos perdido el rumbo los argentinos? No. ¿O hemos perdido la base educativa necesaria como para encaminarnos hacia ese lugar? Sí, por supuesto, la educación se ha degradado como se han degradado tantas otras cosas en la Argentina, pero yo creo que tenemos que tener confianza porque buena parte de la sociedad argentina es una sociedad limpia, trabajadadora. Todos los días millones de argentinos se levantan temprano, sí, por supuesto. viajan de la peor manera que uno puede imaginar, van a su trabajo, cumplen con su tarea, regresan a su hogar, cuidan a su familia, a sus hijos, quieren a su esposa, que ese es el grueso de la sociedad. Lo que pasa que los hechos positivos no son noticias. Yo siempre recuerdo el caso de ese magnate norteamericano, cuando hace unos 35 años resolvió fundar un diario y publicar solamente noticias positivas. A los 6 meses
cerró el diario porque a nadie le interesaba. Y yo recuerdo que en esa época había en la Argentina un diario que aún hoy existe, que sacaba 3 ediciones, a la mañana, quinta y sexta. Si uno lo ponía vertical, corría sangre. Estamos hablando de Crónica. Estamos hablando de Crónica. Del cual fui jefe de policiales. Bueno. Y se leía masivamente. No, es correcto. Entonces, es correcto. Querían más la sangre. El titular en Crónica era eso. Sí, hoy tenemos un día espléndido de sol y una temperatura agradable. Eso no va a ser titular de los diarios. Si mañana llueve torrencialmente y hay inundaciones, eso va a concitar que todos los diarios, todos los medios de prensa se estén ocupando de ese fenómeno. Reitero, los hechos positivos lamentablemente no son noticias. Lo que sí es noticia, que en los últimos días, yo creo que antes de la tormenta, antes que comenzara la tormenta, comenzaron los cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares de bonaerenses y otros lugares de la República Argentina. No tenemos la capacidad energética necesaria como para que no suceda lo que nos sucedió hace 1 año, 2 años. Sí, nosotros tenemos la capacidad. Tenemos capacidad energética, de generar la energía necesaria y cuando no alcanza, compramos. De importarla. A Uruguay compramos hace poco. A Uruguay. Fuimos exportador de energía. Pero el tema está en la etapa de la distribución, más que en la generación y en el transporte, en la etapa última, la de la distribución a los hogares. La distribución la hacen las usinas. La hacen las empresas, por ejemplo. Sedenor, yo digo las usinas que son la base. En el área de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es Edenor y Edesur. Sí. Que cuando Segva se privatiza, se divide en 3 empresas, Edenor, Edesur y Edelap. Edelap desde hace unos años pasó al ámbito de la provincia de Buenos Aires y Edenor y Edesur en el ámbito de la nación. Y no hicieron las inversiones para hacer frente a los avances tecnológicos. Pero nadie hace inversiones en este país de aquellos que se llevan realmente la ganancia de todos nosotros. No se han hecho las inversiones para prestar servicios de buena calidad. Y eso ha sucedido con todos los servicios públicos privatizados. Ha sucedido con los trenes, ha sucedido con el gas, ha sucedido con la energía eléctrica, ha sucedido con la telefonía. ¿Y por qué no han hecho las inversiones? Porque las privatizaciones fueron mal hechas, con marcos regulatorios hechos por personajes que estaban al servicio de las empresas más que al servicio de los usuarios, y con entes de control totalmente cooptados por las empresas. Entonces estamos en el peor de los escenarios, donde empresas privatizadas no hacen las inversiones necesarias, cobran tarifas caras, han vivido de los subsidios del Estado, porque el argumento que utilizan algunos, en el sentido de que las tarifas las tenemos congeladas desde hace 12 años, entonces pobre empresa, no tienen el capital suficiente para hacer las inversiones. Es mentira. Sí, no. Ya tenemos... Nos hemos sacado la venda con este tema. Sí, pero siguen todos los días batiendo el parche en los medios masivos de comunicación social con este argumento. Las tarifas estuvieron congeladas para los usuarios, no para las empresas. Porque ¿a dónde fueron los subsidios que ha pagado y sigue pagando el Estado? Por ejemplo, para no comenzar con 12 años atrás, el año pasado el gobierno nacional destinó 152.000 millones de pesos en subsidios a los ferrocarriles, a la energía eléctrica y el gas natural. Este año están previstos más de 240.000
millones de pesos. ¿Te imaginas que esa cifra Claro. se destinara a construir escuelas, Se destinara hospitales? a contener o a hacer lo necesario para que no se desborden los ríos como se están desbordando. Por supuesto. Es decir, encaminar ese Hacer los flujo canales, hacia Río de la Plata, por ejemplo. Pero es claro. Acá llueve 4 gotas más y se inundan las ciudades. Se eleva la temperatura a unos grados más y se corta la energía eléctrica. En invierno baja unos grados la temperatura y nos quedamos sin gas. Y el transporte público, el transporte ferroviario, la tragedia de Once se pudo haber evitado si se hubiera controlado a los trenes, si a los empresarios corruptos hubiera habido funcionarios probos en los entes de control y lo hubieran sancionado, como tiene sancionado antes, no después de la tragedia. Es como cuando se sanciona al delincuente. Hay que evitar que se produzca la comisión del delito, porque una vez que el delito se produjo, el daño está hecho. Después que se le dé 3 años, 10 años, 6 meses, el daño está hecho. Entonces acá lo que han fallado son los marcos regulatorios, el ENRE en este caso, y ¿no? los entes de control, en este caso el ENRE, el ENARGAS, la CNC, la Comisión Nacional de Comunicación. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la Argentina, que tenemos 40 millones de personas, existan casi 62 millones de líneas de telefonía celular? Y los argentinos, es una locura total. ¿Y cómo puede ser que los argentinos paguemos las tarifas más caras del mundo? Ahí me quiero referir, antes se nos va el tiempo muy rápido, pero tenemos el mes de diciembre, el mes de enero, las vacaciones, la canasta navideña primero, después las vacaciones que estarán por allí con el transporte, suba de precio, baja de precio, no. Bueno, baja de precio es una palabra que dije? tendríamos ¿Qué dije? que borrarla del diccionario porque ha caído en total desuso. Fíjate que nosotros hacemos un relevamiento de precios de hace 19 años, 19 años, cada 15 días, y en el mes de octubre una canasta de 38 artículos nos dio un aumento del 2,98%, y el acumulado desde el 1 de enero a el 30 de octubre, 31,68%. Lo que en la Argentina tenemos de inflación en un mes, la inmensa mayoría de los países del mundo, sacando 4 o 5, tienen una inflación anual igual o inferior a lo que nosotros tenemos en un mes. ¿Y por qué se produce esto? Porque no ha habido una política, un plan antiinflacionario. Entonces, acá han habido aumentos salariales, pero resulta que ese aumento salarial viene a recomponer la pérdida del salario que se produjo en los 6 meses anteriores. Cuando se lo recompone es para volver a 6 meses o un año atrás. Bueno, por eso se está pidiendo este bono para que Me parece no bien. no se coma lo que esa canasta navideña no van a llegar, muchos no van a llegar a componer esa canasta navideña, y ese bono por lo menos a ayudar. Por supuesto. Porque de ahí, de diciembre a enero, se prevé, ustedes ven o han investigado si el transporte en el mes de diciembre puede llegar a subir, ya sea el boleto de tren, el boleto el pasaje de micro, el pasaje de avión. Bueno, yo creo que ahí por el pasaje de avión vamos a tener un... Bueno, los trenes y los aviones tiene que ser aprobado por el gobierno. Ahora, en el transporte de micro, de carretera, es posible que se produzca, todo depende qué negociaciones existan entre los dueños de las empresas con el Poder Ejecutivo Nacional. Porque siempre tenemos un paro en el mes de diciembre. 29, 30, 1 de enero, hay paro. Bueno, es la forma de negociar en mejores condiciones.
porque entonces... apretar el tornillo, siempre apretar el tornillo. Claro, pero bueno, los trabajadores son las víctimas de esta política inflacionaria. No le quepa la menor duda. Entonces, no le quepa la menor que duda. se recompongan los salarios como que se recompongan los saberes jubilatorios. Los saberes jubilatorios se reajustan 2 veces por año, en los meses de marzo y de septiembre. La recomposición de marzo, en abril ya se la habían tragado y tuvieron que esperar hasta septiembre. El aumento que se dio en septiembre, en octubre, ya fue absorbido y ahora los jubilados que perciben el haber mínimo tienen que esperar hasta marzo la nueva recomposición salarial. Una locura. Entonces estamos en el peor escenario, porque hasta el año 2005, 2006, los salarios le ganaban a la inflación. Entonces había movimiento económico, había actividad. Ahora la inflación le gana al salario. Entonces tenemos inflación y desaceleración de la actividad económica, recesión. Recesión porque nadie sale a comprar como salía, es decir, a consumir como consumían antes. Claro. Y por eso hablo del mes de diciembre, ¿no? Porque es un mes clave para ver absolutamente qué es lo que va a pasar. Entonces, a esas palabras que vos dijiste antes, ¿es posible la baja de los precios? Hay que sustituirlo por estanflación. ¿Qué significa? Es este fenómeno nuevo de inflación con recesión. Es el peor escenario donde los trabajadores se le van quitando horas extras, ¿no? Van perdiendo plus. Aquel trabajador que se jubila o fallece, ese puesto no se cubre. No. Entonces, bueno, tenemos que pensar seriamente cómo enfrentamos esta situación. En la Argentina ha habido en los últimos años una gran concentración y extranjerización de la economía. Hoy, 28 grandes empresas producen el 80% del total de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Y son todas de capital extranjero. 5 grandes cadenas de supermercados, 4 de capital extranjero, concentran el 75% de las ventas en la Argentina. No hay competencia para mejorar la calidad de los productos y para que exista una competencia en cuanto a los precios. Me quedan aproximadamente 2 o 3 minutos y quiero hacer hincapié en esta ley, que ya es ley prácticamente para mí, de las telecomunicaciones o la llamada Argentina Digital. Mira, se puede hacer una síntesis mejor. Sí. Yo creo que es más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Por qué? Porque esto va a consolidar la concentración que existe en esta materia, privilegiando a las empresas telefónicas. ¿Por qué razón el gobierno se empecina? Tanta Telefónica como Telecom. A las empresas telefónicas, sean Telecom, sean Telefónica, sean las empresas de móviles, Claro, Movistar, Personal, bueno, etcétera. Que son todo lo mismo. Son todos, pertenecen al mismo grupo empresario. Porque cuando en el año 2010 Telefónica de España compró la mayoría del paquete accionario de Telecom Italia, en realidad Telefónica y Telecom pertenecen al mismo grupo de accionistas. Movistar y Personal, por supuesto, también al mismo grupo de accionistas. No hay competencia. Cuando se aprobó la ley de servicios audiovisuales, que el gobierno en el proyecto había puesto a las telefónicas para que hagan televisión, para poder sacar la ley, como bloques opositores se oponían, sacaron a las telefónicas del servicio audiovisual. Ahora aprovecharon esta iniciativa denominada Argentina Digital, que está vinculada a las telecomunicaciones, de la información y de la comunicación,
incluyen nuevamente a las empresas telefónicas, para que hagan no solo telefonía fija y móvil, sino para que puedan hacer internet y puedan hacer cable. Sí, señor. Y sin un marco regulatorio que declare a la telefonía móvil un servicio público. Y el de tomarle el cable sin poner un peso. Porque claro, siguen trabajando con cobre. Toman las redes. Claro. Y vos fíjate que hace pocas horas licitaron el 3G, sí, que había quedado vacante cuando Movicom se fusionó con Unifón y se creó Movistar. Quedó en el sistema una parte del espectro radioeléctrico sin ocupar. Esa parte del 3G y el 4G, que ahora se ha privatizado, ¿quiénes lo han ganado? Las mismas empresas que están... Y el Estado renunció a un decreto del año 2012, no tiene 100 años, 2012. Con la firma de la actual presidenta de la República, que creaba la empresa estatal LibreAR, ¿no? Sí, señor. Dentro de ARSAT, que es Argentina Satelital. Renunciamos a tener nuestra propia empresa en esta materia. Doctor Héctor Polino, muchísimas gracias por su tiempo. Estaríamos horas hablando, porque empezamos con la política y terminamos con lo que veníamos a tratar en el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias por la invitación. Nosotros vamos a vender y cuando volvamos vamos a hablar, a reiterar algo que en la semana pasada pusimos en el aire, que es este foro metropolitano que se va a hacer entre el 11 y el 12 de este mes. Vamos a vender y venimos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Cómo le va? Muy bien. Doctor Del Piero, usted es egresado de El Salvador, fue profesor de El Salvador, de la Universidad de El Salvador. Egresado de Derecho de El Salvador, de Derecho de Escribanía, que en realidad en El Salvador es un plus a los abogados, y de Ciencias de la Educación. O sea, yo tengo el título de profesor universitario que El Salvador con muy buen criterio lo pone como complemento o anexo a las carreras de grado para poder ser enseñadas, ¿no? O sea, en mi época eran 12 materias pedagógicas y didácticas como para
como para saber preparar bien las clases. Enfrentarse a los monstruos, decía un amigo mío. ¿Por qué? Muchas veces no era un profesor de la Universidad de El Salvador, pero muchas veces me decía... ¿Por los alumnos? Sí, enfrentarse a los monstruos. Yo tengo en mis espaldas 24 años de docencia. En los últimos años del secundario, en terciario y en universidad. Y nunca tuve que llamarle la atención a nadie. Está bueno, eso habla bien del profesor. Y en general, lo que he logrado es una ida y vuelta con los alumnos que a mí me ha enriquecido muchísimo. Y a ellos también. Que creo que les ha servido a muchos de ellos como soporte. Y por ahí rescato lo más importante, que es la idea de autoridad, ¿no? Pero de autoridad en serio, no de la autoridad del autoritarismo. De esa autoridad que nos viene faltando en Argentina hace mucho tiempo. Vamos a entrar un poco en materia y después vamos a seguir conversando, porque esto es un poco una charla de café donde uno empieza con el tema base y después va tocando los otros. Pero si el tema base es la Universidad de El Salvador, arrancamos muy bien. Muy bien. El tema base, bueno, acá tenemos el Foro Metropolitano. ¿Qué es el Foro Metropolitano? El foro es la actividad anual que hace la Fundación Metropolitana, que yo presido, aquí en Área Metropolitana, Buenos Aires. Es una institución, la Fundación Metropolitana, que hace 14 años que trabaja desde la sociedad civil, es una organización no gubernamental, trabaja problemáticas de escala metropolitana, que es la metrópolis, la ciudad de Buenos Aires, la conurbación, es decir, primero, segundo y tercer cordón, y el borde periurbano, donde como territorio hay una ciudad autónoma y 40 municipios. Y por encima está la jurisdicción de la provincia y de la nación o federal, que está acá instalada, ¿no? El gobierno federal. O sea, el rebote es nacional. Termina siendo nacional, ¿por qué? No, pero por una cuestión estructural es nacional. Porque estamos convencidos que si el área metropolitana no redefine su rol en Argentina, y esta redefinición se da con un círculo virtuoso con las regiones del interior, vamos a seguir teniendo problemas estructurales graves. Esta área metropolitana se armó a partir del puerto de Buenos Aires. Sí, hay un dicho muy común que dice, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Esto se tiene que terminar. Dios tiene que atender en todas las regiones argentinas. Y usted me dirá cómo, y bueno, hay que desarrollar la Argentina en su conjunto con esta lógica de regiones, que es el federalismo del siglo XXI, no el del XIX. Cuando decimos federalismo del siglo XXI, decimos hoy las unidades que nuclean sociedad, capacidad de hacer, desarrollo, producción, inclusión, son las regiones. Entonces, si las regiones se desarrollan, nosotros soñamos con que en el 2030 este aglomerado de Buenos Aires no tenga 18 millones de habitantes, como es el proceso de un aumento del 10% por año. Hoy somos 15 millones. Un 10%, hoy no. En 2010. O sea, el censo de 2010 dio 14.900.000. Y en vez de ser 18, seamos 13, 12. Ojalá. ¿Por qué? Porque esto querrá decir que la Argentina se equilibra. Vamos a poder mirar al puerto y al río. Y en realidad, reconvertir el rol del puerto de cara al mundo, no solo al río. Sí, bueno, viejo tema que saben muy bien todos los costeros, ¿no? Sí, sí. Desde La Plata hasta Zárate, en nuestra Gran Buenos Aires. Nosotros la llamamos la Gran Buenos Aires, jugando contra el concepto de el Gran Buenos Aires, la Gran Buenos Aires. Incluye a la ciudad autónoma. Pero bueno, todos los costeros saben que se vive de espaldas al río. Y tiene... Es antiproductivo eso. No solo eso, es culturalmente una actitud. Como argentinos no tenemos la necesidad y la voluntad de salir a ganar al mundo. Ser alguien al mundo. Somos lo contrario, qué sé yo,
a los italianos. Y elijo los italianos porque los italianos no solo han emigrado fin del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, sino que después, cuando Italia y Europa se hizo fuerte, salieron a trabajar agresivamente al mundo, a vender sus productos, a instalar sus maquinarias. A ver, concretamente, bueno, esto ojalá también que en 2030 nosotros tengamos de cara al mundo como argentinos una actitud proactiva con una conciencia. Nosotros hemos sido, somos y podemos seguir siendo con mucha más calidad los proveedores de alimentos del planeta. Y yo no sé, hay demostraciones que podríamos habernos, entre comillas, salvado hace unos muy pocos años, de esa posibilidad y de esa necesidad que hoy tiene el mundo. Esa necesidad. Pero estamos en ¿Por qué mira Rusia? ¿eh? ¿Por qué mira Rusia, entre otros? Claro. Y avanza Rusia sobre Latinoamérica y sobre Sudamérica. Y particularmente Argentina, mira con cariño. Con cariño. Sí. Sí. Así que bueno, esa es nuestra realidad. Nuestra institución una vez por año, porque usted me preguntó eso y nos derivamos. Sí, pero una vez por año. Está bueno derivarse, ¿eh? Está ¿Sí? bueno. No hacer con el punto ahí, no. Está bueno. La charla de café siempre, uno empieza tomando un café, charlando sí, pero acá de no política. hay café. Bueno, no empecemos. Pero, tomando café, empieza con la política, termina con el fulbito del día de ayer. Esto es así. Y ojalá también terminemos en esas charlas de café que son tan ricas. La verdad que yo lo escucho y me parece tan nuestro además, ¿no? Pero ojalá también vayamos haciendo un poco de gimnasia respecto a la capacidad de ciudadanía y al compromiso para poner el hombro, ser también buenos en otras cosas, además del fútbol, ¿no? Sí. O sea, este foro es la 11ª exposición del Foro Metropolitano. Que no le conté al final qué es. ¿Qué es? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? Claro, nosotros una vez por año juntamos a los vínculos que trabajan con la Fundación, que fundamentalmente son sector, digamos, son los decisores. Es gente que decide en el mundo de la política, que decide en el mundo de los mercados y que decide también o aporta lo suyo desde el mundo del conocimiento. Que son 3 patitas: sociedad, sector público de gestión pública y conocimiento, y repasamos coyunturalmente, porque no se puede tratar todos los problemas metropolitanos, pero repasamos la agenda. La agenda metropolitana está tan en la piel de todos los metrobonaerenses que hay momentos que da miedo. ¿Por qué? Porque son los trenes que chocan, son las inundaciones que nos tapan, es el problema de la seguridad que no se resuelve. ¿Salud? Yo diría salud y educación son aspectos que vienen ahí nomás, pero no son los más duros. No, duros. Hay una dureza, digamos, de abordaje. No hay prioridades, hay durezas. El transporte, Sí. la movilidad. Sí. Por día en el área metropolitana hay 30 millones de viajes. Hay veces que parece que son 50, ¿no? Sí, sí, porque por ahí los viernes. Porque hay viajes que valen doble, claro. Sean en automóvil, en tren o en colectivo, digamos, no, a esta altura ya. Entonces, ese encuentro una vez por año lo que va haciendo, y en los 10 foros anteriores uno puede ir tomando una especie como de hilo conductor y viendo cómo hemos ido progresando, cómo ha ido el área, viviendo su agenda cada vez más. Nosotros damos fe que en 14 años de trabajo, hoy lo metropolitano está en la agenda de muchísima gente y de muchos decisores, y lo que hacemos en esa jornada y media, 2 jornadas, a veces 3, depende cada año cómo la combinamos, es una puesta al día y un llamador, porque a lo largo del año nosotros trabajamos en distintos espacios, tenemos publicaciones, difusión, trabajamos con decisores, acompañamos el trabajo de decisores, que hemos estado involucrados en la formación de la CUMAR, por ejemplo. La Fundación Metropolitana tuvo una activa participación cuando la Corte dijo: señores, acá hay un problema grave, ocúpense, le dijo a la Nación, a la ciudad y a la provincia. Entonces nada, es un momento, yo diría, de puesta al día,
Y este año va a ser el 11 y 12 de noviembre. Ahora, ¿esto es un espacio político o es un espacio ciudadano? Es un espacio político con mayúscula que incluye la ciudadanía. No es un espacio político partidario. Una explicación importantísima. Lo metropolitano no tiene gobierno, es decir, no hay elecciones para elegir autoridades metropolitanas, porque no hay autoridades metropolitanas. Lo que hay que conseguir es gobernabilidad, que lo tienen que conseguir ¿quiénes? En primer lugar, los decisores públicos, es decir, las autoridades constituidas en cada uno de esos 4 niveles que marcamos. Y ahí siempre hay heterogeneidad. Así que no hay otro camino que el pluralismo y sobre todo la cooperación. Para cooperar no hay que ser faccioso. Para cooperar lo primero que hay que hacer es ser, digamos, abierto y sobre todo tener una actitud proactiva en cuanto a que los escenarios ganador-ganador, como se suele decir, son redituables. La ciudad de Montevideo les ha dado... Es una gran metrópoli. Es una gran metrópolis y por eso invitaron a Julio María Sanguinetti. A Julio María Sanguinetti lo invitamos porque gobernó 10 años. Bueno, vale aclarar, no pasamos el aviso. Va a estar en la cena de la Concordia, que es en la primera noche, o sea, el 11 a la noche hacemos una cena de apertura. De Concordia, ¿y después qué pasa? Bueno, como siempre. Y al día siguiente va a dictar la conferencia inaugural del foro. El tema que le pedimos al doctor Sanguinetti con su experiencia fue que, desde su experiencia, ¿qué puede aportar él a un llamador, que es cómo se gobierna en América Latina en el siglo de las metrópolis? Porque Argentina tiene el 90% de su población en ciudades y en áreas metropolitanas casi el 50%, casi el 50%, porque no es solo Buenos Aires y su gran aglomerado, es Mar del Plata, es Rosario, es Córdoba, es Mendoza, es Tucumán, es Posadas, o sea, donde hay... En diversidad bastante. Claro, donde hay necesidad y convocatoria de interjurisdiccionalidades, hay realidades urbanas, claramente. Sí, sí. Entonces, bueno, lo llamamos a don Julio María como para que nos diga qué tiene él para decirnos. Un detalle importante, en la cena, que vamos a hacer un paréntesis entre el primer plato y el segundo, y va a haber un living de unos 20 minutos, el doctor Sanguinetti va a dialogar con Rafael Bielsa y Facundo Manes. Recordemos quién es Dos Facundo generaciones. Manes. Claro, Facundo Manes es un médico especialista, neurólogo, Sí. si no mal no recuerdo, Sí. que incluso ha atendido... Neurocientífico. Neurocientífico, bueno, sí, pero un neurólogo que ha atendido a la señora presidenta en su momento, ¿no? En la Fundación Favaloro. Efectivamente. Es parte del equipo. Lo más importante del doctor Facundo Manes, que nosotros lo hemos digamos, convocado para este diálogo, es que a partir de... Me llamó la atención, le digo. Pero a partir de algo tan duro como es la neurociencia, él ha logrado que desde esa incumbencia se comprendan muchas cosas que le pasan a la sociedad. Al individuo, a la persona, a la familia, al educador, al profesional, al trabajador. O sea, tiene una conexión con el mundo, digamos, de lo cotidiano muy interesante, generacionalmente es muy joven, y de algún modo, junto a Rafael Bielsa, ya más veterano, con más rodaje, y definitivamente a Julio María Sanguinetti, que sería, digamos, como el padre de todos nosotros, poder hacer un análisis, pero yo insisto mucho en algo, no es simplemente un tema de ejercicio del poder, o sea, de la institución, es un tema de la complejidad de problemáticas donde siempre hay dos caras de la moneda. Hoy no mencionamos, pero hay un tema que es terriblemente metropolitano en el área metropolitana de Buenos Aires y en las demás áreas metropolitanas del país. Los residuos. Los residuos. ¿Sabe por qué?
Porque tradicionalmente a la basura hay que ponerla en algún lado. Una vieja lucha entre provincia de Buenos Aires y capital federal. Capital. Bueno, que afecta no solamente a afecta a una cantidad importantísima de personas desde del punto de vista saludable al punto de vista económico, al punto de vista sectorial, ¿no? Digo. Es un tema que tiene, como usted bien lo describe, una multiplicidad de facetas impresionante. Yo creo que hoy día en las áreas metropolitanas hay 3 temas duros. El suelo, Sí. por lo que veníamos comentando de los fenómenos de accesibilidad para la vivienda y al mismo tiempo de bancarse el clima. Sí, sí. Entonces, las inundaciones, los residuos y el transporte, la movilidad. Y bueno, volviendo al foro, el segundo día va a estar dedicado muy intensamente a una preocupación que nosotros tenemos frente a la etapa que se abre a partir del año que viene en la democracia argentina, que creemos que va a ser una etapa de cooperación. Lo voy necesariamente. A decir, sí. Permítame. Necesariamente de cooperación. Pero si además, queremos seguir subsistiendo, digamos, ¿no? de menor conflictividad y tensión. Sí, sí. Pero al mismo tiempo que va a necesitar respuestas prácticas a los problemas de la gente. Porque vienen demasiados problemas. Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero creemos la política. Creemos que enganchando con una mayor capacidad de cooperación o una menor agresividad y tensión en el conflicto, hay más posibilidades que haya. Entonces, creemos que lo metropolitano, justamente por ser una cuestión tan compleja que no tiene gobierno y necesita gobernabilidad, creemos que necesita dispositivos de gestión. Y ahí nos jugamos muy fuerte con una propuesta que es: cualquier metrópoli necesita una agencia de planeamiento. Hay 3 nombres que surgen, y vamos a hablar de política en los pocos minutos, si usted me lo permite. Bueno, cómo no. Que tiene que ver con todo este tema. Usted va a hablar del presidente que viene. Usted me vio que posible estaba escribiendo. Presidente que viene. Sí. Hay 3 posibilidades para mí, como análisis. Nadie tiene una verdad en estos momentos. Si alguien la tiene, que me llame. El señor Macri, el señor Massa y el señor Scioli. Son los que están perfilados. Perfilados, y yo digo, que si gane cualquiera de los 3, ¿por qué no pueden, a posteriori, con esa semblanza y con ese análisis político que tiene cada uno de ellos, cooperar, unirse? Cooperar. Yo diría, hay una característica común de los 3 que es muy buena, Exacto. Que los 3 la tienen, que vienen de la gestión. Son 3 gestores. Sí, señor. Scioli va a completar 8 años de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con distintas realidades, ¿no? Con distintas realidades y seguramente con distintas evaluaciones y balances, ¿no? Macri va a tener 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Y Massa viene de 6 años de intendencia de Tigre, y creo que son algo de 5 o 6 en el ANSES. O sea, 3 hacedores. Dicho esto... Perdóneme, sinteticemos porque se me fue. Redondeamos. Sí. ¿Usted quiere saber a quién voy a votar? No, para nada. No me interesa. No. Pero los 3 pueden... Pues yo le iba a contestar que el voto es secreto. Sí, por eso me anticipo. Esa clásica. No, yo creo que los 3 están en condiciones para el tema de lo metropolitano de ser. Además, con los 3 hemos trabajado muy intensamente en distintos niveles como fundación, ¿no? Con los 3. A ver, no con ellos, con sus realidades de gestión. Inclusive hemos trabajado y trabajamos con realidades de gestión del gobierno nacional, o sea, digamos, ambiente y transporte son 2 áreas donde la fundación tiene mucha ida y vuelta. Para ser muy práctico, creo que esta es una de las
razones por las cuales creemos que la etapa que viene va a tener lugar para lo Doctor Del metropolitano. Piero, yo le propongo, después de esta reunión, de este foro metropolitano, de esta próxima reunión, que nos volvamos a encontrar y charlemos, quizás un poco más profundamente de política. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera.